15 minutos de vuelta con más de Primera Página, nuestro segmento de entrevistas, ahora hablando también de temas políticos, la jornada de este martes, seguimos hablando de estas elecciones del pasado 25 de mayo, elecciones de gobernadores y también de la Asamblea Nacional, ahora con Pedro Carvajalino. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. Esta mañana. Buen día, buen día. Bueno, buen día a toda la población venezolana que nos está escuchando hasta ahora por esta señal, por este canal hermano Globovisión, y bueno, prestos ahí a responder algunas cosas, dilucidar unos planteamientos a propósito de lo que pasó el 25 de mayo. ¿Cómo ve Pedro Carvajalino lo que pasó? Porque hay varias visiones, hay quienes dicen, bueno, el juego está 4-0. No, nosotros creemos que está 23-1, como 250-31. Y además creemos que el genio se salió de la botella en el ámbito de la estructura y en el ámbito de la maquinaria electoral. Una maquinaria que necesariamente tiene que ser aceitada, pero que también tiene que ser, digamos, no confrontada, sino como persuadida en función de las cosas y, digamos, los criterios y el destino que nos estamos jugando, el escenario que nos estamos jugando. El mundo está pasando, digamos, por una serie de caos planificado por parte de varios sectores. Estamos prácticamente a puertas a una guerra o no sabemos qué es lo que puede pasar, y Venezuela también hace parte en medio de ese tablero geopolítico, de una expresión en donde la democracia se fortalece, en donde necesariamente el chavismo se convierte en un muro de contención frente a las pretensiones totalitarias de algunos sectores que están apelando a la locura, al caos, al terrorismo, y para ustedes contar. Ahora, pero frente a eso, de que el juego está 23-1, cuando uno analiza los números, bueno, pareciera que sí, está bien, el gobierno obtuvo la victoria en 23 gobernaciones, pero en términos porcentuales votó solo el gobierno. 95-5 en algunos estados, 97-3. Es que ese es el tema. Ese llamado de la abstención ahí. Es que ese es el tema, o sea, el chavismo siempre se le pide, bueno, digamos, que tiene que ganar con la mayoría de votos, etcétera, etcétera. O sea, en los procesos siempre de la Asamblea Nacional, la abstención siempre es un papel clave, y digamos, no es un papel clave, es una cosa que es un histórico del tema electoral. Sin embargo, a nosotros siempre se nos pide que, bueno, que ganemos y que la participación sea del 80, el 90%, etcétera, etcétera. Siempre se nos exige más cuando sabemos que en estos procesos electorales siempre está establecido que los niveles de votación o, digamos, los niveles de abstención sean el histórico que se marca. Sin embargo, yo creo que fue un proceso bien pristino, creo que fue un proceso en donde, bueno, las diversas propuestas salieron a florecer. Creo que también hay una serie de sorpresas, digamos, en el ámbito de la democracia. Bueno, el señor Capriles, el señor Stalin González y los diversos sectores que, bueno, que se le apostaron, digamos, a nuevamente reformatear, digamos, el hecho electoral, y creemos que, y le damos la bienvenida, digamos, a esa redemocratización de estos sectores que hasta hace poco estaban diciendo que, bueno, que la democracia no servía, y bueno, ahí están, digamos, sus expresiones políticas. Claro, pero hay un sector que todavía, bueno, insiste y será además, ahora hablamos del 25 de mayo, pero no sabemos en qué momento se van a convocar unas elecciones alcaldes, y también allí, bueno, el llamado a la abstención seguirá. Y frente a eso hay un sector que, bueno, se atribuye hoy que el 25 de mayo obtuvo una victoria. Pero ¿cuál sector, de cuál sector me estás hablando? ¿Del sector que se alió, digamos, con el narcotráfico internacional? ¿Del sector que quería colocar bombas? ¿Del sector que quería asesinar, digamos, a dirigentes políticos, no solamente del chavismo, de la oposición? ¿Del sector que quería secuestrar hijos para generar un caos anticipado ante el 25 de mayo? De ese sector que obviamente juega siempre, digamos, detrás del telón, y cualquier resultado que se dé ellos se lo atribuyen como propio. De ese sector que, bueno, que está arrinconado, de ese sector que en algún momento determinado inclusive fueron perdonados en el ámbito de la política. Ahí está el caso de los Guanipas. Ellos estuvieron por fuera, hicieron parte del interinato, uno fue embajador, volvieron acá y, bueno, volvieron a reincidir nuevamente en el hecho del terrorismo, en el hecho, digamos, en la expresión antidemocrática. De ese sector no podemos, digamos, prácticamente hablar. Yo, en el caso en particular, creo que ya hace parte de un proceso de degradación, de decadencia y de obsolescencia programada lo que está pasando con estas pretensiones, con este sector que sí, que tiene un lobby internacional, que sí, que tiene una pegada, y ahorita están, digamos, siendo inherentes a la política del señor Marco Rubio, Enrique Scott, etcétera, etcétera, María Elvira Salazar, que, bueno, fueron los responsables de que persiguieran a los venezolanos, y esas imágenes dantescas que estamos viendo en donde meten preso a una
madre y dejan a un hijo prácticamente llorando sin necesidad y sin poder de seguir, digamos, el camino y de que los deporten a su territorio y lleguen con su madre. ¿De ese sector es el que me estás hablando? Bueno, ese sector obviamente es un sector que está en su proceso de finiquitarse, en su proceso de decadencia y en el laberinto de la soledad, como yo lo he denominado. Pero la abstención, bueno, si vemos las cifras, aunque hoy se habla ahora de electores... Te quedas en el mismo tema, ¿no? No, o sea, porque la abstención, la abstención, la abstención. Hermano, hace parte del histórico, pero o sea, decir normal. que votó 5 millones de personas y de un No, en nuestra registro maquinaria electoral votaron 5 millones de personas, claro, eso no tenemos ningún problema pero en eso decirlo. es una participación del 25%, si vemos el registro total. Pero es por eso que te digo, o sea, la exigencia siempre, nosotros tenemos que ganar con el 80%, el chavismo tiene que, bueno, que dar las condiciones, y damos las condiciones, y generamos, digamos, los espacios de diálogo, y generamos, digamos, las autopistas para que la gente se exprese electoralmente. O sea, para mucha gente, por ejemplo, el chavismo, el señor Capriles Radonsky no debería haber participado en las elecciones, y ahí está. Hace parte, digamos, porque de la antes democracia. de las elecciones decían que iban a juramentar el mundo si llegaban a la asamblea, estos sectores. ¿Quiénes decían eso? El sector, bueno, había sectores hasta de oposición que tenían no, esa claro, teoría. y que estaban jugando que supuestamente iban a hacer una Eran especie caballos de caballos de Troya. Por ejemplo, hay un carajito ahí que salía que supuestamente iba a ser candidato presidencial de María Corina Machado, Oliver López Cano, y de repente desapareció, no sabemos de su existencia. Pero alguna gente decía que él quería ser, y Bernabé lo decía siempre en campaña, cuidado con los caballos de Troya. Y uno siempre escucha, porque bueno, Bernabé es un viejo zorro de la política, y siempre hay que escucharlo, siempre hay que estar atento, digamos, a sus planteamientos. Sin embargo, bueno, está, digamos, esa expresión, no lograron su cometido de infiltrarse, y por el contrario, están dando pena ajena y vergüenza ajena a propósito de, bueno, de un cuestionamiento, a propósito de una reflexión que nosotros tenemos que hacer con respecto a este tema. El 25 de mayo se dilucidan dos cosas, o bueno, varias cosas y varias dimensiones. El presidente dijo, menos escritorio, más territorio, y ahí está expresada, digamos, ese eslogan o esa, digamos, manera de hacer la política. Y la otra cosa es lo preocupante que genera que la narcopolítica dentro de la oposición venezolana haya secuestrado a estos sectores, sean los que generen las fuentes de financiamiento, sean los que supuestamente conviertan ellos en la expresión para lograr sus objetivos políticos, que no es más que generar el caos, que no es más que apelar a la guerra civil, que no es más que apelar nuevamente a la guerra económica, nuevamente, digamos, a la implosión del Bolívar, a eso que nos tienen acostumbrados y que nosotros ya hemos hecho callo, ya tenemos una experiencia, ya tenemos un know-how para enfrentarlos y derrotarlos. Frente a ese escenario vienen unas próximas elecciones, vienen las elecciones de alcaldes. Y consejos legislativos. Y consejos municipales, en este caso también. Nos toca hacer una pausa, lo vamos a hablar al regreso porque se nos va a extender la conversa sobre ese tema. A propósito, bueno, de que las variables no van a cambiar de cara a ese escenario y hay una oposición que, bueno, que participó, que está en el camino electoral y que tiene el reto de precisamente conquistar a más electores, porque más allá de que alguien se atribuya o no la abstención, es el hecho de la confianza en el camino electoral después del 28 de julio, que es lo que a algunos tal vez de alguna manera les impidió participar el 25 de mayo. Hacemos una pausa, estamos conversando con Pedro Carvajalino esta mañana en Primera Página.